Bueno, amados hermanos, bendiciones. Gracias y paz de Jesucristo a su amada iglesia aquí en la ciudad de Villa Regina. Hacía tiempo que no estábamos por acá y bueno, realmente para nosotros es muy emocionante y también poder visitar, conocer la iglesia, poder tener esta, como decía el pastor Ricardo, esta hermosa comunión que tanta falta nos hace. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Chávez, soy creyente, tuve el honor de criarme en la iglesia, nacer en un lugar cristiano, pero bueno, como todos sabemos, en un momento el Señor me llamó a la edad de 20 años y por la gracia del Señor pudimos comprender y entender que no había cosa más hermosa para todo ser humano que venir a los pies de Cristo. Y que fue su gracia la que nos salvó, fue su gracia la que nos llamó, fue su gracia la que también nos dio una nueva vida en Cristo. Así que agradecido, gracias Pastor Ricardo por la invitación y por la recepción hermosa. Bueno, a varios los conozco de los encuentros y realmente me gozo en el Señor de verlos firmes en Cristo, y mi anhelo esta mañana también es compartir las Escrituras, una palabra que también ha bendecido mi vida. Así que, amados hermanos, les voy a pedir que estemos atentos. Si bien en nuestras iglesias nos movemos así tranquilamente y quizás estar a veces en otro lugar, como decía el pastor Ricardo, bueno, no es difícil, pero sí tiene sus vueltas, ¿no? Pero entendemos que aquí lo más importante es la palabra del Señor, ¿sí? No es el mensajero, sino el mensaje, el cual realmente puede traer vida, traer transformación, traer restauración, traer cambios en nuestro pensamiento, en nuestra conducta, y es lo que anhelamos, que a través de la palabra del Señor Dios sea glorificado. Amén, iglesia. Esta mañana nos convoca a Cristo. Él es el centro y, como decimos siempre, necesitamos predicarnos el Evangelio todos los días, porque nuestra tendencia humana es a olvidarnos. ¿Bien? Entonces necesitamos predicarnos, y esta mañana, más que es el día del Señor, predicar que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y si quizás hubiera esta mañana alguien que quizás aún quizás tenga un conocimiento del Evangelio y de Cristo, a través de la palabra Dios puede hablarle y traerlo a la salvación. Bien, acompáñenme entonces al libro de Efesios. Ahí, bueno, un poco se avisó, creo que ahí en el grupo, acerca del mensaje. Efesios 4:13, a modo de título, un llamado a la madurez espiritual. Y quiero aclarar que comparto esta palabra que es, diríamos, una palabra general, pero que en todo tiempo nos amonesta. Este tema acerca del llamado a la madurez espiritual es algo que constantemente necesitamos. A ver, ¿qué intentamos con esta palabra? Es que podamos reflexionar, como dice la Escritura, examinaos. Porque independientemente de los años que podamos tener en los caminos del Señor, necesitamos constantemente examinar nuestra vida a la luz de la palabra y a través también de, como dice la Escritura, poniendo los ojos en Jesús. Porque Él es nuestra meta, porque Él es nuestro modelo a seguir, Cristo. A Él debemos imitar, a Él debemos seguir, a Él debemos mirar, ¿sí? Y como a veces dicen, no nos podemos comparar entre nosotros, es imposible, no sirve. Pero sí tenemos que mirarnos a través de la vida, ministerio de Cristo, de su santidad, de su perfección, de su ministerio, en todos esos aspectos. Efesios 4:13, si bien es un tema muy general, yo voy a tratar de sacar algunos puntos, ¿sí? No pretendo decirlo todo con respecto a eso, porque es muy vasto el tema, es una mina de oro cuando hablamos acerca de nuestro llamado a poder madurar en el Señor. Pero yo voy a tomar algunos puntos que creo que son relevantes e importantes para nuestra vida, y que al terminar esta palabra tengamos esa convicción, ¿sí? De si estamos avanzando, si estamos madurando, o si solamente nos están pasando los días y los años y hemos dejado este concepto, ¿no?, de
de que Dios está obrando en nosotros y de que día a día y día a año tenemos que avanzar en el Señor. Fíjense que cuando comienzan los años todos ponen, bueno, este año vamos a hacer año de acá, año de allá, y hoy aparecen esos lemas, ¿no? Esas proclamas proféticas, año de acá, año de allá, y año de la conquista, año de gloria y año de allá. Y yo digo, pero ¿cuántos realmente nos ponemos cada año como meta conocerlo más a Cristo? Vivir más en santidad para Él, apartarnos más del pecado, morir más al pecado, poder servirle este año, este tiempo, más que el año anterior. Entonces a veces necesitamos evaluar eso, porque la palabra dice que si hemos nacido en Cristo, buscad las cosas de arriba, a donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y que no se nos pasen los años congregando o permaneciendo en una iglesia, sino que podamos realmente obedecer al mandato del Señor. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y permítame compartirles otra versión que quizás es un poquito más clara, que es la versión Palabra para Todos. Dice, y este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Una versión para aclarar un poquito, ¿no? Oramos al Señor. Señor, en esta mañana estamos ante tu presencia con gozo, con gratitud y reconocimiento de tu grandeza, de tu fidelidad, de tu misericordia. Gracias, Señor, por tu iglesia aquí congregada en la ciudad de Villa Regina. Señor, y me presento ante ti, que tú, Señor, obres en mi vida, me des gracia, sabiduría. No me siento competente en mis propias capacidades y recurrimos ante ti, fuente de gracia, poder y sabiduría, para exhortar tu palabra, para compartir y abrir este texto, Señor, porque tu palabra es viva y es poder, y que también obres en la vida de tu pueblo, de tu iglesia, que, Señor, cada corazón sea un terreno fértil y que podamos no solamente, como decía Santiago, ser oidores, sino también oidores y hacedores de tu palabra. Señor, rogamos la asistencia de tu Espíritu Santo en este momento para enseñarnos, para guiarnos, para dirigirnos, y que todo lo que se hable y se haga aquí sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Hay un tema, siempre que comparto una palabra, me permito abrir mi corazón y les digo a los hermanos, bueno, ¿por qué vamos a hablar de esto? ¿Sí? Acerca de la madurez. Y quiero decir que cuando hablamos de esto no estamos tratando a nadie de inmaduro, ¿sí? Por favor, no es eso. Así que más de alguna vez alguien decía, pero pastor, parece que todo lo que decía me lo decía a mí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, es la palabra de Dios, ¿sí? Porque en definitiva también quizás uno en su iglesia conoce los vaivenes y todo eso. Cuando uno por ahí visita y tiene este privilegio de estar en comunión, uno solamente tiene una palabra general y Dios obrará y trabajará conforme a los designios que Él tenga y a la necesidad de su iglesia. ¿Sí? Como decía el apóstol, de aquí en adelante no conozca a nadie. ¿Sí? Acá no conozca a nadie, esa es la realidad. Entonces, en esta primera parte de este sermón yo me permito compartirles por qué el pastor, y ustedes sepan, por qué el pastor Carlos Chávez comparte esta palabra, por qué habla y enseña acerca de la madurez del creyente, o como diríamos en el título, un llamado a la madurez espiritual. Y cuando decimos un llamado también no deja de ser un llamado de atención, un tirón de orejas, porque a veces nos relajamos. Nuestra tendencia humana es a relajarnos y nuestra tendencia humana es a la comodidad. A mí me pasa, ¿sí? Pero no, nos pasa todo. Lidiamos
con todas esas cosas todos los días. Aunque tengamos un ministerio, estemos trabajando quizás a tiempo completo para la obra del Señor, a veces nuestra humanidad, nuestra carnalidad, batallamos con eso. Entonces, ¿por qué este tema? Primero, porque es bíblico, porque está en la Biblia y porque es un mandato. ¿Sí? La Escritura dice, hasta que todo nos está mostrando, si no quise leer los textos anteriores, está hablando acerca de los dones, ¿no? Del apostolado, de los profetas, de los maestros, y ya sabemos que hay de esos llamados, algunos ya quedaron, eran para establecer la iglesia, hablando estrictamente de lo apostólico y lo profético, hoy que está todo este boom, ¿no? Ya sabemos que eso fue para el establecimiento de la iglesia. Y está hablando acerca de los dones que Dios da a su iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, y que podamos tener una mirada de que cuando hablamos del cuerpo de Cristo no es un edificio, no es incluso una estructura ministerial, una denominación, sino que son personas, hijos de Dios, ¿sí? Almas en las cuales Dios está obrando. Hemos participado de recibir la salvación del Señor, pero luego también la palabra es un mandato y nos manda, también es un imperativo, es un mandato del Señor. Segunda Pedro 3:18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, es decir, antes que todas las cosas, como yo les compartía recién, bueno, año nuevo o etapa nueva, y bueno, vamos a renovar la casa, a ver, vamos a un modelito más del auto, se me están quedando los modelitos atrás y después me va a costar venderlo. No hay problema con eso. Pero ¿cuánto nos estamos proponiendo a veces estas cosas espirituales? Y a veces nos pasa y vivimos como cualquier hijo de vecino, con la única diferencia que el domingo voy a la iglesia y congrego y canto y escucho prédicas de predicadores sana doctrina y me alimento y me gozo por eso, aunque nada de eso se compara con la iglesia local y el ministerio de los pastores locales, ya lo creo que lo sabemos, no hay problema. Es un mandato, antes bien creced en la gracia y en el conocimiento. He dicho algo que es la realidad que nos toca ver, es que la iglesia contemporánea, escuche esto hermano, no ha conocido el Evangelio de la gracia. Le preguntaron a un pastor referente cuál era la gran necesidad o el gran problema que él veía en la iglesia contemporánea o en Latinoamérica, y dijo, la iglesia no conoce al Dios de la Biblia. Conoce un Dios que se ha inventado por tradiciones, muchos arrastramos muchas cosas, aún dentro del sistema de iglesia. Entonces, antes bien crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿qué es? Es un imperativo, es una orden. Es decir, cuando Dios da órdenes, da órdenes. Y algo que quiero aclarar, generalmente con estos mensajes, no quiero caer en un moralismo. No quiero, bueno, haga esto, listo, nos vamos para la casa. Y usted se queda, no. Sino poder entender a la luz de la palabra, como dice también Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder, es decir, Dios no te va a demandar nada que Él ya no haya provisto para cada uno de nosotros. Ese es el Evangelio de la gracia. Si no tendríamos un cúmulo de leyes y mandamientos, y yo le decía, miren, yo conocí al Señor a los 20 años, Dios me salvó a los 20 años, pero me crié en la iglesia, y cuando era joven en la iglesia miraba la Biblia y decía, ¿cómo Dios nos puede pedir tantas cosas, tantos mandamientos, siendo yo un pecador, siendo enemigo, o sea, incluso estando dentro de la iglesia, siendo parte del grupo de jóvenes, andaba con mi guitarra para arriba y para abajo, pero no podía entender cómo Dios nos demandaba, ¿no? Tantas cosas y tantos mandamientos. Pero cuando cuando Cristo te llama, cuando Cristo hace algo, una obra gloriosa en nuestras vidas, que es lo que le dice a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Y es eso lo que predicamos, es el nuevo nacimiento. No es un moralismo, tenés que hacer acá, ya, si no te vas al infierno. No. Sino que la hermosa vida que Dios nos ha dado a través de la nueva naturaleza que ahora tenemos en Cristo hace posible esta nueva vida, pero también este nuevo avanzar. Y entendemos, según la palabra, que aquel que viene a Cristo, cuando recién viene, es un niño espiritual. ¿Bien? Eso creo que lo tenemos muy en claro. Y desde ese momento, independientemente que tenga 30, 40 o 50 años, cuando yo vengo a Cristo, Dios me da una nueva vida, participo de su salvación, de su gracia, de su redención, de su perdón. Empiezo a tener ahora paz con el Señor.
Ahora estamos reconciliados, ahora puedo venir ante su presencia, pero al margen de eso, yo soy un niño. Y luego empezamos a crecer, a crecer. ¿Y de qué va a depender ese crecimiento? Bueno, de varios factores que quiero compartirlos, que también nos muestran también esas herramientas, o esos recursos, o esos medios de gracia que Dios nos ha dado. Como les decía, Dios ya nos ha dado todo. Y no quiero sonar, como diríamos, positivista ni nada de eso, pero ¿en qué sentido? En lo espiritual. Porque primero comienza por lo espiritual. Nosotros a veces queremos empezar al revés, por lo natural. No. Las cosas en Cristo comienzan por lo espiritual. Esa es la base de nuestra vida y de nuestro avance en el Señor. Entonces, ¿por qué, pastor, quiere compartir? Porque está en la Biblia y porque es algo muy importante. Porque después de nuestra salvación, la obra y el propósito de Dios en nosotros es eso, que maduremos, que avancemos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra. ¿Quién comenzó la buena obra en tu vida? Dios. ¿Estamos convencidos de eso? No fue como una antigua canción que decía una experiencia religiosa. No, hermano, no tuviste una experiencia religiosa. Tuviste un encuentro con el dador de la vida, con Jesucristo. Has conocido a Cristo, hemos conocido a Cristo. No fue un encuentro con una denominación, con un esquema teológico. No, lo más importante, hemos tenido un encuentro con el Señor. Y nadie que haya tenido un encuentro con el Señor sigue su vida de la misma manera. Es imposible. Por eso mucha gente dice, yo soy cristiano, sí, es fácil. Yo le digo, hermano, hoy lo más fácil es ser evangélico, pongámosle, cristiano. Ahora, vivir como Cristo nos demanda, eso ya es otra cosa. Y ahí se ven realmente. Por eso la Escritura dice, por sus frutos se conocerán. Porque es parte de lo que Dios está haciendo y sigue haciendo nosotros, aunque a veces incluso hasta no nos percatemos y no estemos pendientes y atentos a eso. Yo quiero crecer, no quiero que se me pasen los años en una iglesia y activando y haciendo cosas, y a veces yo quiero crecer en el Señor. Necesitamos crecer porque eso es parte de la obra de Dios. Pero ¿eso en qué redunda? ¿Eso en qué termina? Eso termina, hermano, en que damos la gloria al Señor. Damos la gloria a Él a través de nuestro crecimiento. Y otra cosa también es porque es algo muy importante. Es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si no hay madurez ni hay crecimiento individual, tampoco habrá crecimiento colectivo. Hermano, la iglesia no la hacen los pastores. La iglesia la hacemos todos. ¿O no? Todos somos parte de la iglesia. Y en la suma de esas individualidades y en el crecimiento y en la madurez de esos hijos del Señor, la iglesia crece, la iglesia se expande, la iglesia sale a veces de los límites que nos ponemos. Es un tema preocupante. Incluso las estadísticas eclesiales, me gusta mucho el tema de las estadísticas, ver y tener un panorama un poquito más amplio. Del total de las iglesias, a veces un porcentaje mínimo o menor son quienes han entendido, avanzan, son quienes se encuentran su propósito en el Señor, son quienes están atentos al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, son quienes no necesitan que anden encima de ellos. Es lo que diríamos iniciativa propia. ¿Sí? Iniciativa propia. En un momento de mi vida me tocó trabajar en una empresa, en una multinacional, y era asistente de la gerencia, y cuando llegaba alguien nuevo a trabajar, me mandaban a mí. Y teníamos que ver, ¿no?, si había una potencialidad. Y una de las cosas que se tomaba muy en cuenta en esa empresa era que la persona tuviera iniciativa propia. Y que no tuvieras que andar encima. Y a veces, como creyentes, a veces nos acostumbramos a que estén encima de nosotros. Y no es obvio que el liderazgo, la iglesia y todos juntos, como dice, nos exhortamos, nos acompañamos, ¿sí? Nos llamamos la atención. Pero el verdadero crecimiento se ve cuando un hijo de Dios en oración, en confrontación con la palabra y la escritura, le dice, heme aquí, Señor, aunque los demás no vayan, yo voy a ir. Y eso es parte de nuestra madurez y de nuestro crecimiento. Y es un tema muy importante, hoy por hoy. Porque si anhelamos y oramos y queremos en el Señor que la verdad y la sana doctrina y que
en este anhelo y esto que está pasando en Latinoamérica, de que se están levantando iglesias saludables, que Dios está haciendo, es lo que Dios está haciendo, no es un capricho humano, hermano. Lo que nos está tocando vivir es hermoso, pero lo comparto a veces, esto está en pañales para mí, está en pañales. Ahora, ¿cómo va a avanzar la iglesia? ¿Cómo los pastores van a poder dedicarse incluso a áreas misioneras si no hay hermanos que tomen el compromiso? No hay hombres que tomen y pongan las manos en el arado. Y eso es parte de la madurez. Eso es parte de la madurez y la necesidad. Vamos a decir lo mismo que Jesucristo dijo: orad al Señor de la mies que envíe obreros. Pero para que haya un obrero, tiene que haber un corazón dispuesto. Un corazón que salga de su entorno, que salga de su realidad. Y entienda que es un hermoso llamado del Señor, hermano. Es una necesidad tremenda hoy, porque vivimos en una sociedad corrompida, una sociedad que no quiere compromiso. ¿Sí? La sociedad del escapismo. Y a veces nuestro cristianismo es igual. Y a veces lo disfrazamos de falsa humildad. No, yo no quiero cargos en la iglesia. Me ha pasado, no sé acá, pero... No, pastor, yo no quiero cargos. No, tranquilo con eso, que no es cargo. Cuando Dios te llama, créeme que lo que menos te va a preocupar es el cargo o el ministerio. Cuando Dios te llama, Dios te habla a tu vida. Y hay una disposición y un reconocimiento que no solamente es decirle Señor, Señor, sino hacer la voluntad de Él. Y que su palabra es clara frente a todo esto. Bien. Y también porque frente a eso, ¿qué tenemos? Digamos así, una enfermedad dentro de la iglesia, esto a nivel general, que es el estancamiento espiritual. Y el estancamiento espiritual es tan dañino y tan enemigo porque en realidad no es que, bueno, yo llego hasta acá, ya estoy, así estoy bien, no, es algo mentiroso porque en definitiva nos va a llevar hacia atrás. Esa sensación de estancamiento termina siendo retrocediéndonos y echándonos hacia atrás, haciéndonos retroceder. Y la palabra dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos, los que alcanzamos. Ese es nuestro llamado. En 1 Corintios 3, el apóstol Pablo también hace un llamado de atención a la iglesia con esto. Y le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Esta iglesia de Corintio, una iglesia de creyentes, y que tenía todos los dones y que tenía un montón de cosas, pero sin embargo, era una iglesia inmadura. Y el desarrollo del ministerio del apóstol que él quería enseñarle, quería darles, no pudo. Dice, ustedes todavía, no son espirituales, ustedes todavía son niños en Cristo. En algún momento creo que Hebreos dice también, porque debiendo ser maestros, muchos de vosotros todavía tienen necesidad, ¿sí?, de vianda, de leche o de alimento de niño. Es un tema muy importante que necesitamos traerlo constantemente a nuestra vida. Independientemente de los años que tengamos en la iglesia, sean muchos, sean pocos, siempre necesitamos tener este llamado del Señor. Dios ha enviado dones a la iglesia, levanta ministerio, pastores, maestros, evangelistas, para edificar a la iglesia, para edificar nuestras vidas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y no solamente traemos esto a un ámbito eclesiástico, sino que cuando entendemos estos principios de nuestra vida, hermano, tiene efecto en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas. Matrimonial, familiar, nuestros hijos, los estudios, en cada área. Hermanos, el Evangelio, el mensaje del Evangelio es un mensaje poderoso, pero también es integral. Tiene que afectar y transformar cada área de nuestra vida. No está segmentado, sino que afecta cada área de nuestra vida. ¿Para qué? Para bendecirnos, para transformarnos, para hacernos cada día. ¿Cuál es lo más importante de todo esto? Y lo voy a recalcar constantemente: ser conforme a la imagen de Jesucristo.
Hasta que Cristo, decía el apóstol Pablo, hijitos, por los cuales tengo dolor y parto, dice, hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Ese es nuestro llamado. ¿Se da cuenta? Que es mucho más que ser evangélico, ser muchos cristianos, ser mucho más cristianos, mucho más que asistir el domingo a la iglesia con todo lo hermoso y tremendo que eso es para nuestra vida. Es decir, el llamado a la madurez, ¿qué sería? Es el proceso, no lo saqué de ningún diccionario, obviamente, lo armé acá. Dice, el proceso, ¿qué es la madurez espiritual? Es el proceso de transformación progresivo en la vida de un creyente para ser hecho más conforme a la imagen de Jesucristo. Y no tiene nada que ver con lo económico ni lo material, nada de eso. Apunta primeramente a poder, ¿sí?, seguir a Cristo y ser como Cristo. Ahora, esto no es nada nuevo, no es nada así. ¿Qué dice Romanos 8:29? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hermanos, cuando el Señor nos ha salvado, no solamente nos dio un tiquecito de entrada al cielo, gratis y asegurada. No solamente fue eso, bueno, nos vemos allá. Cuando el Señor nos salvó, Dios nos salvó para comenzar una obra en nosotros. Cuando el Señor nos salvó con un propósito, con un llamamiento santo, divino. Para que seamos, dice, conformes a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, no solamente era la salvación al final de tu vida, sino también la salvación. Es decir, la misma gracia que se ha manifestado para la salvación, también es esa misma gracia la que Dios va usando día a día y manifestando a nosotros día a día para que podamos agradarle y servirle. Pero todo eso redunda luego para nuestras vidas, hermanos. No hay mayor reposo y mayor descanso que tenerlo a Cristo y que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Y quiero ir a esta parte donde dice, ¿cómo sabemos si estamos creciendo espiritualmente? Entonces es como que esta palabra es una especie de tester, ¿no? De escaneo, diríamos, ¿no?, en términos más técnicos, ¿no? Al menos ha hecho conmigo, es un escaneo donde a través de algunas áreas realmente puedo ver si estoy madurando en el Señor, si estoy creciendo, o si vengo ahí, como quien dice, quedándome. Y esta palabra apunta a eso, a despertarnos. Y si estamos creciendo y madurando, nos impulsa, nos motiva, ¿sí?, nos confirma, nos da paz y seguridad. Señor, gracias. Porque no solamente se me está pasando los años y la vida, sino que cada año, la Escritura dice que redimiendo el tiempo, es decir, usándolo de una manera gloriosa para el Señor, entregando nuestras vidas al Señor. Hermano, no hay nada más hermoso que haberle entregado nuestra juventud al Señor. Bueno, un texto que leíamos mucho de jóvenes, acuérdate, joven, de tu Creador, ¿sí?, en los días de tu juventud, antes que vengan los días. ¿Se acuerdan? Nosotros de la escuelita dominical. Y cuando uno van pasando los años, no es que somos viejitos, pero ya llegando al medio siglo, ¿sí?, hermanos, y lo comparto siempre con los jóvenes en nuestra iglesia, le digo, entréguenle su vida, su juventud al Señor. No saben lo hermoso que es. Es difícil, no es fácil el Evangelio, no es fácil. No estoy diciendo que esto sea, ¿sí? Pero hermano, qué hermoso es poder incluso mirar atrás y ver que por la gracia del Señor no se nos pasaron los años y caímos en un sistema religioso. Y caímos en un activismo que era bueno porque el montón lo hace, sino que pudimos escuchar la voz de Dios, pudimos recibir el llamado del Señor y decirle, Señor, aquí estoy, tengo fallas, tengo errores, tengo mañas, tengo hábitos, Señor, pero aquí estoy, Señor. De eso se trata nuestra vida. No te mires a ti mismo, no nos miremos, miremos a Cristo. No mires a nadie aquí en la tierra, hermano, porque yo te puedo fallar, quizás el pastor te puede fallar porque es un ser humano. Pero Cristo no. Cristo no te va a fallar nunca. ¿Sí? A uno de los
padres de la iglesia, no me acuerdo, que lo iban a quemar y le decían, bueno, mirá, tenés la oportunidad, negá a Cristo y adorá a César y listo, y andate para tu casa. Y dijo, 90 y tantos años he servido al Señor y nunca me ha fallado. ¿Cómo yo voy a negarlo ahora? Y lo estaban por prender en la hoguera. Hermano, y ese es el testimonio que damos. Tengo 47 años. Le he fallado a Dios cientos de veces. He perdido la cuenta. ¿Cuántas veces? Y seguramente usted también. Pero Cristo no. Y como dice la palabra, el que comenzó la obra en tu vida, Él la ha comenzado, Él la va a seguir perfeccionando. Él la va a seguir perfeccionando. Va a seguir trabajando en tu vida, para luego a través de tu vida trabajar en tu matrimonio, en tu hogar, en tus hijos. Hay 4 áreas de nuestra vida que nos muestran si estamos madurando, o si estamos estancados, o si quizás estamos siendo inmaduros. No pretendo decirlo todo con esto, son algunos puntos que tomé nada más. Quiero ser bien práctico en esta mañana y que se entienda. No los quiero marear ni nada de eso, pero 4 aspectos en nuestra vida. Bueno, ya incluso el texto que leímos, ¿sí? en Efesios, nos está hablando acerca de hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Cuando habla de la unidad de la fe, habla de una unidad en cuanto a nuestras creencias, ¿sí? a nuestras convicciones bíblicas y teológicas. No está hablando de la fe para salvación, sino de las cuestiones, diríamos, de un sistema de doctrina y de creencia. Amén. Todos creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En líneas generales creo que estamos todos de acuerdo. La obra del Espíritu Santo y la palabra es en nosotros eso, que tengamos una unidad y que podamos compartir ahora como estamos compartiendo en unidad y tener esta hermosa comunión. Y saber que si usted va un día a Neuquén, tiene una iglesia bíblica también donde va a escuchar sana doctrina, no va a tener que salir agarrándose la cabeza, como quizás pueda pasar en algunos lados, ¿sí? Al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es el todo del hombre? Conocerlo, ¿sí? Conocerlo a Él. Conocerlo. Ahora, todos estos puntos que yo voy a nombrar apuntan a eso, ¿bien? Apuntan a conocerlo, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué dice la palabra? No seamos niños. Para que no seamos niños. Y también la palabra nos lleva al punto de que, llevado por todo viento de doctrina. Hermano, a veces decimos, es tan fácil propagar una mentira y es tan difícil propagar la verdad. Porque la mentira agarra oído por todos lados y está escrito, no nos vamos a rasgar las vestiduras, sabemos que es parte de esto. ¿Sí? Se levantarán muchos falsos profetas y arrastrarán a muchos, ¿sí? Que habrá comezón de oír. Bueno, todo esto la palabra de Dios nos marca, nos enseña de que hoy la mentira prolifera y es fácil compartirla y enseñarla, y es lo que más está en boga, la mentira, el engaño. Pero la palabra de Dios nos dice para que ya no sean niños. Ahora, ¿puedo tener una etapa de niñez espiritual? Sí, todas las tenemos. Yo me acuerdo, cuando fui niño espiritual, y me acuerdo que en ese hambre, ¿no? En ese hambre y no tener quizás una dirección clara, comprábamos libros y comprábamos literatura, que hermano, hoy, si lo cuento, hacemos fuego para hacer asado, con mucha de esa literatura, y éramos niños. Y por eso Dios nos llama a crecer y a madurar, porque más allá de que estamos en una iglesia bíblica, sana doctrina, también necesitamos estar preparados para nuestras propias convicciones. El apóstol Pablo decía a Timoteo, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Porque a veces puedo estar bien enmarcado en la palabra y en la doctrina y todo eso, pero a veces esto, que cuántas malas pasadas nos ha dado. Entonces, en nuestra madurez yo empiezo a distinguir, en nuestra madurez espiritual y en nuestro crecimiento, yo ya conozco al viejo hombre que a veces se levanta. Y yo puedo, a la luz de la palabra, confrontar eso. O sea, al primero que
te sirve, al primero que beneficia el crecer espiritualmente es a ti mismo. Es a ti mismo. Entonces se trata de, porque bueno, hay que crecer, porque la iglesia, porque las misiones. Al margen de eso, cuando Dios nos llama es para cubrirte a ti mismo. No seas niño, te van a llevar arrastrado, dice, como las olas del viento, como decía, así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrado por cualquier nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Usted se ha dado cuenta que a veces, como dice la Escritura, engañoso es el corazón perverso. No el de tu vecino, no el de tu hermano, el tuyo, el mío. Lidiamos con ese enemigo adentro nuestro. Y muchas veces se enseñó, no, porque la guerra espiritual, y andaban atando y desatando y cuánta cosa. Y el principal enemigo está a veces dentro de nosotros. Con nuestros pensamientos, nuestras ideas, con nuestros razonamientos que no han pasado por el filtro de la palabra del Señor. Por eso la Escritura dice, la palabra de Dios more abundantemente, porque voy a hacer y voy a pensar conforme a la palabra de Dios. ¿Sí? Porque a través de la palabra puedo conocerlo a Cristo. Amén. Entonces, un punto, un área de nuestra vida en la cual vemos si estamos madurando es cómo es nuestra relación con la palabra del Señor. Y yo sé que Iglesia Bíblica somos bíblicos. ¿Sí? Sola Escritura. Suficiencia, autoridad, inerrancia, perfección de la palabra. Hermano, nunca antes hemos tenido tanta conocimiento y tanta información a la mano. Yo les contaba recién, hace 25 años andamos comprando un librito y al ser niños espiritualmente no teníamos la capacidad, es decir, como un nene. Si usted es un nene, un niño, que usted le puede dar caramelito y chupetines todos los días y él va a estar feliz. Pero en el fondo lo estamos matando. Y eso se trata. De eso se trata también nuestro crecimiento, de poder ir avanzando en el Señor. Ahora, un punto importante es la palabra de Dios. ¿Qué lugar tiene en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios? No, me gusta la sana doctrina, me gusta. Y si podemos, como quien dice, seguir avanzando y estudiando. Y mucha gente dice, no, pero a mí me alcanza el domingo con el sermón del domingo, me alcanza. Y créame, hermano, que el congregarnos no es como ir el fin de semana lleno el combustible, lleno el tanque del auto y no vuelvo hasta la próxima semana. No, el congregarnos es un momento importante, fundamental, donde se predica la palabra. Pero yo luego en la semana tengo que seguir trabajando eso, nutriéndome en eso. Y no se trata de, dijeron que tengo que estudiar la Biblia. Bueno, no, es, cuánto amo tu ley. Cuánto amo tu ley. Hermano, ¿cuál es el distintivo de un verdadero creyente de Dios? Ama la palabra de Dios. Tiene una preponderancia la verdad de la Escritura. ¿Sí? Y no venimos a la Biblia como, voy a aprender para ganar una discusión teológica en el Face. No, venimos a la palabra porque nos deleitamos en ella. Porque tenemos a Cristo en su palabra, porque tenemos el propósito de Dios. 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos. Y no está hablando acá de la inmadurez, sino está hablando de la misma situación que se genera y que vemos en un niño cuando luego del parto, lo primero le pegan un chirlo al niño, grita y empieza ¿qué? Con su boquita. Nadie le tuvo que decir nada. Instantáneamente, instintivamente, ese niño entró a buscar, ¿sí?, para tomar la leche de su madre. Eso es instintivo. Entonces, es lo que a veces los pastores intentamos hacer. Hay cosas que se tienen que dar por naturaleza. ¿Sí? Si soy hijo de Dios, si es que habéis gustado del Señor, decía. Los apóstoles mismos, ellos se encargan. ¿Sí? Si no habéis creído en vano. Si habéis creído en el Señor, si eres hijo de Dios, amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el instinto natural? Quiero su palabra. Obvio, luchamos, la carne te va a decir, no, pero quédate un ratito más ahí en el celular, quédate un ratito más ahí viendo, te va a tirar por todos lados. Yo no crea que esto es, sí, no, hay una lucha diaria, ¿sí?
Es una lucha diaria. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Escuche esto, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? No es algo meritorio, decir, si lees tantos capítulos por día, no. Sino que crezcáis para salvación, es decir, manifestamos salvación, avanzamos en nuestra salvación, en lo que Cristo ya en la cruz ha ganado por nosotros, hermanos. Todo lo que hacemos a partir de ahora por gracia, no lo hacemos para ganarnos un gramo de salvación, lo hacemos porque Él ya me ha salvado. Se cambia, ¿sí? A nosotros que nos criamos en un contexto, vamos a decirlo así, pentecostal o de poca Biblia, nosotros todo lo que hacíamos era para ganarnos la salvación. Y bueno, vamos a ir a orar a las 5 de la mañana para ganarme la salvación. Y no está mal ir a orar a las 5 de la mañana. Y bueno, vamos a hacer vigilia y nos quedamos toda la noche para ganar la salvación. Y no faltes el domingo para ganar la salvación, porque si viene el Señor el domingo, y nos quedamos. Entonces, era todo ir atrás. Poníamos la carreta delante del caballo, ¿no? Por así decirlo. Pero el Evangelio de la Gracia nos muestra que Cristo lo ha consumado en la cruz. Ya lo ha hecho todo. Y lo que ahora hacemos, como decía el apóstol Pablo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Para la gloria de Él, por su gracia, por su poder. Entonces, estos mensajes no quiero que suene moralista ni humanista. No, es todo por gracia del Señor. Dios ya nos ha dado todo. Ahora, los que creemos y estamos totalmente convencidos acerca de la soberanía de Dios, también tenemos otra parte totalmente en claro, es que sí hay un Dios soberano, hay un Dios que gobierna, que no se mueve nada en la atmósfera, en el cielo, donde sea, que no esté bajo su control, pero también tenemos la otra parte, que somos responsables. Y pues si no, pues no tengo ganas de leer la Biblia, no será la voluntad de Dios. Entonces, ¿se entiende? Necesitamos accionar, esforzados. Esfuérzate. Sigue vigente. No, pero está en el Antiguo. No, sigue vigente. Esfuérzate. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Oh, gloria a Dios. Entonces, todo esto, hermano, tiene que ser, pero es un manantial para nuestras vidas. Amén. Es un manantial para que por ella crezcáis. Hermano, déjeme decirle algo. Si no crecemos, si no avanzamos a veces y no maduramos espiritualmente, no la tiene la culpa ni el de al lado, ni el otro, ni el pastor, ni tu amigo, ni tu vecino. El único responsable por nuestro crecimiento personal y nuestra madurez soy yo mismo. Amén. Soy yo mismo. Digo esto porque vivimos en una sociedad que siempre le tira la culpa siempre al otro. No, hermano. Obvio que la iglesia sirve, que los hermanos sirven, que el ministerio sirve, que los pastores fueron dados por Dios para guiarte, animarte, exhortarte, pero nadie puede limitar eso en tu vida. Es decir, hagámonos cargo. Hagámonos cargo. ¿Sí? Vemos en la palabra, hace un análisis de David, decía, yo Señor, yo solamente, y empezaba, hablando de qué, no le echaba la culpa ni al reino, ni a Betsabé, ni a nadie. Yo Señor. Entonces, esta palabra apunta a esto, a sentarme frente a Dios. Señor, aquí estoy. Y hay cosas que tienes que tratar todavía en mi vida. Porque fuimos llamados a madurar, fuimos llamados a crecer. Toda la escritura, Timoteo, este texto lo conocemos, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en este caso creo que incluye a las mujeres también, ¿no? Hombre de Dios y mujer de Dios, hijo de Dios, para instruir, para corregir, para que seamos, cuando la palabra nos habla de perfecto, no nos está hablando de una perfección que estamos en un estado inmaculado, ¿sí? La aureola y andamos al... No. Generalmente cuando la Biblia usa la palabra perfección es madurez. Y siempre con la mira en quién, con la imagen de quién, Cristo, con la persona de Cristo. Cristo nuestro Señor y Salvador. Algo que también quiero recalcar con respecto a este punto acerca de si estamos madurando es cómo es mi actitud frente al pecado. Hoy que todo es relativo, que
algo que va a mostrarme cómo está, si estoy creciendo, es eso. ¿Cómo yo era hace 5 años atrás? ¿Cómo yo era el año pasado con respecto a este pecado? ¿Cómo era mi reacción? ¿O solamente estaba atento a los errores de los demás? Buscando ahí el escáner. ¿Cómo es mi relación frente al pecado? Y acá entra la vida en santidad, el llamado a la santidad. ¿Sí? También una vida de arrepentimiento. ¿Cómo es? ¿Lidiamos contra el pecado? ¿Luchamos contra el pecado? Romanos 8:13 nos dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lo que se llama la mortificación del pecado. Haced morir. Hermanos, no voy a dar un taller acerca del pecado, pero es nuestro principal enemigo, el pecado. Miserable de mí, decía el apóstol Pablo. Miserable de mí, ¿quién me librará? Más gracias, ¿sí? Reconoce que... ¿Quién quisiera firmar y decir, bueno, a partir de ahora no peco nunca más? ¿Sí? Y listo, y ya se da, lo damos por hecho. Pero es algo con lo que vamos a lidiar toda nuestra vida. ¿Y saben qué, hermano? Hay victoria. Cristo nos da la victoria. El evangelio que predicamos no es un evangelio utópico, no es un evangelio de ideas, que bueno. No, el evangelio que predicamos, porque como decía el apóstol Pablo, es poder de Dios para salvación. Y es poder de Dios para preservación de nuestras almas. Pero tenemos que estar atentos a esto, hermano, frente al pecado. Dice la palabra que el Señor nos ha llamado a santidad y que sin santidad nadie verá al Señor. Yo sé que hoy no se toca este tema porque, bueno, se supone. Entonces, no, porque se supone que tiene que ser, sí, pero así todo tenemos que recalcarlo. Tenemos que vivir y el Señor nos llama a vivir una vida en santidad. Y Dios ha provisto para nosotros los recursos espirituales para vivir una vida apartado del pecado. Apartado de la idolatría, porque a veces nos quedamos, no, pero yo no mato a nadie, yo no me drogo, yo no. Y cuántas cosas están a veces en el corazón de la persona. El orgullo, la independencia de Dios, el mantenerme estando en la iglesia pero ausente en la iglesia, es decir, yo voy pero nada más. Habla de una independencia de Dios, no he madurado, no he crecido. Mano, entender que lo que yo haga termina afectando a mi hermano también. Y saber, por eso el concepto de corandeo es que estamos en la presencia de Dios, tiene que para nosotros, ¿sí?, ser una convicción de que vivimos, andamos, todo lo que hacemos en la presencia de Dios. Entonces, un área de nuestra vida que realmente muestra nuestra madurez, cómo estamos frente al pecado. Lo dejamos pasar, no me vio nadie, pero si total no pasó nada. Y hoy donde el pecado, hermano, lo tenemos acá, a la mano, en un aparatito tecnológico. Entonces, la iglesia de Cristo es una iglesia que Él viene a buscar. ¿Qué dice? Una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia apartada. Hermanos, ¿qué es lo que anhelamos y qué es lo que queremos de una iglesia bíblica? Que sea conocida, entrenada en la palabra, pero que viva esa palabra. No nos sirve nada hacer sana doctrina, pero si en la práctica no lo hacemos. El mayor desafío que tenemos es tener una correcta teología, pero el otro desafío es vivir esa teología que predicamos y enseñamos. Y Dios nos habla esta mañana. Cristo es nuestro modelo. Cristo vivió para agradar al Padre. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Sí? El único perfecto, el único justo. Pero el Señor nos llama a santidad. Y nos ha dado tremendos
recursos para vivir una vida íntegra. Íntegra. ¿Cuál es el gran problema de muchos evangélicos? Y que mucha gente hoy no quiere saber nada con las iglesias evangélicas. ¿Sabe cuál es? El mal testimonio de los supuestos evangélicos. Como dijo Gandhi, me gusta el Cristo de los cristianos, pero no me gustan los cristianos que se dicen creer a ese Cristo. Y esto, hermano, más allá del testimonio, el cual es muy importante, es primeramente para mi crecimiento espiritual. Es decir, yo cada día quiero ser más santo para el Señor. Que sea santo, santifíquese más. Yo cada día necesito. No hay un límite. Bueno, hasta acá ya está, no voy a poder ser más bueno. No. Si nuestro camino y nuestro modelo es Cristo, es un hermoso... Hermano, la madurez no es, como dijo un pastor, no es una carrera de 100 metros. Eso es una carrera, ¿cómo diría? Un triatlón, ¿cómo sería? Vos que corres más que yo. Sí, es un camino toda la vida, hermano. Pero ¿saben qué hermoso? Qué hermoso es poder mirar atrás y decir, Señor, gracias. Porque no soy el mismo que hace 3, 4 años atrás. Hace 4 años atrás era re mañoso, me molestaba todo. Ahora, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? Yo tengo que verlo esto. De la misma manera que la salvación que Dios ha obrado en nuestra vida no es un cuento de hadas, no es una fábula, es una verdad. Hermano, fui salvo. Fui salvo, Cristo me salvó. Cristo me encontró, Él me buscó, yo estaba perdido, Él me buscó y cambió mi vida. Mi vida iba para allá y ahora voy hacia allá. En mi anterior vida yo era el centro de todo. Hermano, si analizamos en esto con respecto a... ¿Qué es el niño? El niño, él es el centro de todo. ¿Sí? Él es él y él. Listo. Y nosotros los grandes ahí lo andamos. Pero en la vida cristiana, no, tú no eres el centro, ni yo soy el centro. Cristo es el centro. Y todo lo que hacemos es para la gloria de Él. Yo le digo a veces a los hermanos, cuidado hermano, con creerte el protagonista de tu película. Cuidado. Ah, no, pastor, pero no. No, pero a veces no lo decimos, pero a veces lo manifestamos. Cuando solamente nos encerramos en nuestra realidad, en nuestro problema. Sí, hermano, todos, acá creo que no hay ninguno, todos tenemos problemas, todos batallamos con el pecado, todos batallamos con un montón de... Todos. Pero a veces esta sensación nos lleva a creerme que yo solamente estoy. Y todos los demás tienen que venir a mí, tienen que estar. ¿Sí? Cristo es el centro. Cristo es el centro. Y nosotros nos movemos en Él y por Él y para Él. Es necesario apreciar este contexto con respecto al pecado para entender la mortificación que Pablo nos encomienda, como leímos ahí en Romanos. Porque de lo contrario podemos muy fácilmente reducir la mortificación a intentos moralistas de evitar hacer cosas malas. No se trata de, no. Se trata de conocerlo a Cristo, se trata de venir a su palabra. Si es que tengo la nueva vida en Cristo. Si no, será un montón de mandamientos, de prohibiciones y nada más. No es eso. Y otro punto, y ya voy terminando, mi reacción frente a las pruebas. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo estamos reaccionando en esta madurez, en este crecimiento, cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Mi reacción frente a las pruebas, adversidades, sufrimiento. ¿A quién le gusta sufrir acá? A nadie. Bueno, Dios se vale de muchas cosas para hacerlo. Porque las mismas cosas estos puntos que yo les voy compartiendo acerca de cómo ver si realmente estoy madurando, son los recursos que Dios ha establecido para hacerme crecer. La palabra, la oración, la intimidad, ¿sí? La santidad. El apartarme para el Señor. Santidad es apartados. Entender que Dios me ha llamado para Él ahora. Ya no soy propiedad mía, ahora soy propiedad de Él. Él me ha comprado y nos ha comprado, ¿qué dice la Escritura? A precio de sangre. Ahora, con respecto a mi reacción frente a las pruebas, las adversidades y el sufrimiento, hermano, qué hermoso es poder entender algo muy importante. La soberanía de Dios. Amén.
Yo me tocó aprenderla esta doctrina de grande ya, por cuestiones de la vida e incluso de uno mismo, de grande. Y cuando entendí que según la palabra, Dios es soberano y Dios no le tiene que pedir permiso a nadie, ni le pide consejo a nadie, y que todo lo que sucede está dentro de su control, de su soberanía, dejé de pelearme con las situaciones. Dice la palabra, Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fíjese cómo comienza, tened gozo en medio de las pruebas, lo cual en nuestra lógica, ¿sí? ¿Cómo es esto? Me están acusando, me están persiguiendo, siento que todo me sale mal, ¿cómo es esto? Y tengo que estar con gozo. Bueno, es lo que produce el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Hermano, todas estas cosas la carne no las puede producir. ¿Se entiende? Por eso que digo, si no queda en haga esto y haga aquello, no. Todas estas cosas las produce la gracia del Señor, la salvación, la palabra, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo puedo tener gozo en medio del sufrimiento? ¿Cómo puedo tener gozo, paz en medio de la persecución, aún en medio de la necesidad? En medio del abatimiento. ¿Cómo puedo? Porque Dios lo hace en nosotros. Lo hace por su obra gloriosa del Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde termina esto? Más tenga la paciencia de su obra completa. Y ahí está. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué dijimos de perfecto? Para que seáis maduros. Es mi reacción al sufrimiento. Hermano, Dios es soberano. Y nada de lo que te suceda, sucede sin un propósito. No niego otra cosa. Escuché una vez un comentario, creo que fue del pastor Zugel, que decía que a veces nos quedamos solamente con, bueno, Dios soberano. Dice, pero eso no anula un principio de que todo lo que sembramos, cosechamos. Porque si no, ¿qué hacemos? No, pero, bueno, nos sentimos como la víctima. ¿Bien? Y es peligroso, hermano. Es peligrosísimo. Sentirme la víctima de la circunstancia. Dios gobierna todo, Dios es soberano. Pero a veces, muchos de los males que pasamos y de las situaciones que nos pasamos, muchas veces era porque nosotros sembramos o no sembramos lo que teníamos que sembrar. Y no estoy hablando de nada de dinero, por favor, ¿sí? Sino de haber hecho lo que teníamos que haber hecho. Y después están las consecuencias. La palabra dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es un principio inalterable, hermano. Inalterable. Es decir, yo tengo mis hijos, y yo a mis hijos no les inculco en el Evangelio, no les doy la palabra, no soy un testimonio, no los llevo a la iglesia. Después, cuando tengan 20 años, yo no puedo pretender, Señor, salva a mis hijos. Obvio, Dios es soberano en la salvación. Pero hermano, hoy tenemos un gran problema. No, pero él es chico todavía. Yo soy de la generación que te venís a la iglesia y te venís a la iglesia y se terminó. Y ahí ya salía con mi guitarrita. Y mis amigos en el barrio jugando, Carlito, voy a jugar a la pelota. Y yo iba con mi guitarrita, me iba enojado así. ¿Sabe cuánta gracia le doy a Dios por esos padres? No, pero él es un niño, ¿no, hermano? Tenemos que ser con esto, hermano, bíblicos. Creo que todo es derecho y no, porque las libertades. La palabra dice, instruye al niño en su camino. No hay un mandamiento en la Biblia que diga, bueno, déjalo que él decida. Cuando él sea grande, él tome sus decisiones. Entonces, hermano, en esto apunta el crecimiento, al tomar dimensión y peso de nuestra responsabilidad como padres, que necesitamos sembrar el Evangelio, inculcar el Evangelio, ser testimonio, que mis hijos vean el mismo cristiano que está en la iglesia, lo vean luego en la casa. Si no, se les produce un cortocircuito. Conocí una generación de cristianos evangélicos que dejaron el Evangelio porque sus padres en la iglesia eran
angelitos danzando, y en la casa eran un demonio. Y muchos quedaron en el camino. Lo vi con mis propios ojos, hermano. Por eso la madurez nos lleva a esto, a tener una verdadera identidad en Cristo. Soy tanto como soy aquí en la iglesia, lo soy en mi casa, lo soy en mi trabajo, lo soy en la universidad, lo soy en mi barrio con mis vecinos. Somos, sí, auténticos. No camuflamos. Eso es madurez en Cristo. ¿Y todo para qué? Para la gloria del Señor. Cierro con esto, hermano. Son muchos los temas, pero no los quiero. Con respecto a cómo maduramos soportando la adversidad. Hay una historia hermosa que de la palabra de todas, ¿no? me llamó mucho la atención, es la historia de José, el soñador. Y cómo José entendía frente a la adversidad, y fíjense que no es nada lindo que tus hermanos carnales, tus propios hermanos, ¿sí?, te traicionen e intenten matarte. Es tremendo. Y todo lo que pasó después, porque no es que solamente... Hay todo un proceso en la historia. Y cuando sus hermanos vienen a presentarse delante de él, mire lo que este varón de Dios dijo en Génesis 45:8. Los hermanos vinieron obviamente atribulados, y dice, así pues, mire, no me enviaste vosotros acá, sino que Dios. ¿Cómo aceptamos y cómo soportamos el sufrimiento? Con gozo. Eso habla de nuestra madurez, pero también entendiendo de que hay un Dios soberano. Y luego dice, para sus propósitos, para salvar o para, en fin. O sea, lo que me pasó me dolió, no lo niego, me marcó, lloré. Dios no niega eso. El tema es cómo José interpretó su situación, su realidad, y no se puso en víctima, sino que entendió que había un Dios soberano y le dice, bueno, pero los hermanos tramaron, hicieron todo y después pasó esto y la esposa de Potifar y después... ¿Y él qué dijo? No fueron ustedes, fue Dios. Nuestra madurez se manifiesta en esto, en entender que Dios se va a valer aún del sufrimiento, de la persecución y de muchas cosas para hacernos madurar, para hacernos crecer, para glorificarse. Pero también, ¿saben qué? Para guardar nuestro corazón. Porque José tenía, ustedes me... Ajá. Y empezaba, ¿no? A cortar cabeza. Sin embargo, él dijo, hay un Dios soberano. Él me trajo hasta aquí, porque él tenía un propósito. Entonces, amados hermanos, ¿y qué vemos sobre esto también? Somos participantes de los padecimientos de Cristo. Nadie quiere sufrir. La Escritura dice, es necesario que a través, ¿sí?, de las persecuciones, de los padecimientos, entremos al reino del cielo. Hoy que se vende un evangelio que todo te va a ir bien, no vas a tener problemas. No, ese no es el evangelio que está en la Biblia. El evangelio que está en la Biblia nos muestra que vamos a pasar por situaciones difíciles. Pero sí el evangelio que está en la Biblia nos muestra que Cristo estará con nosotros. Amén. ¿Qué leímos ahí en Josué? Me tomé 2 puntitos. Uno, y que yo iba delante de ustedes peleando. ¿Qué le dije yo con respecto a la soberanía? Cuando uno entiende el Dios soberano, deja de andarse peleando con un montón de gente. Es verdad, hermano. Yo ya no quiero que la gente cambie, no. Hablaré, testificaré, oraré, pero hay un Dios soberano. A mí me ha sostenido, hermano, en momentos de crisis, de adversidad, de lucha, de prueba. Mi Dios está en el trono. Mi Dios está en su trono. Nada de lo que suceda por casualidad. El tema es cómo yo miro esa situación. Nos gustan las promesas de Cristo, nos gustan muchas cosas acerca de las bendiciones, pero ¿cuántos estamos dispuestos a padecer por causa del Evangelio de Cristo? Vivimos en un contexto, gracias a Dios, bastante displicente. No está la policía afuera esperándonos para arrestarnos cuando salgamos. Fíjense, tenemos un contexto muy cómodo, exactamente, muy cómodo. Necesitamos tener una dependencia. Si Cristo es
mi molde, mi modelo. Cristo, allá vamos. Cristo nos muestra que Él, siendo el Hijo de Dios, aún siendo Dios mismo, dice, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Todos los domingos y durante toda la semana recibimos palabra y mandato de Dios. ¿Estamos obedeciendo? ¿Estamos haciendo su voluntad? ¿Estamos trabajando día a día para morir al yo, a la carne, a mis deseos humanos, que quizás no sean malos? Pero cuando esos deseos y esos anhelos humanos están por sobre el propósito de Dios, ahí se convierte en algo malo. Es decir, yo que quiero tener una mejor fachada en mi casa, está muy bueno. Pero cuando eso se interpone entre lo que Dios tiene para mi vida, eso se termina convirtiendo en idolatría. Cosa buena. Hablamos, predicamos de un Dios que nos bendice, un Dios que prospera. Pero primeramente nuestra vida espiritual. Amén. Primeramente nuestra vida y nuestro crecimiento espiritual. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Y cuál es la nuestra? Yo me miro a mí mismo. Las añadiduras. Quiero la añadidura. Y vemos si lo otro lo podemos ir. Dame una pasantía, dame una. No, hermano. El principio de nuestra forma de vida es primero Él. Primero sus propósitos. Primero su voluntad. Primero su llamamiento. Dios se encargará de todo lo que tenga que venir. ¿Sí? Ese es el Evangelio de Cristo. Amén, iglesia. Somos guiados por el Espíritu Santo. Efesios 5:8 dice, sed llenos del Espíritu Santo. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Compartía con los hermanos en Neuquén que a veces quienes vienen de contextos carismáticos, donde había toda una distorsión, ¿no?, de todas estas cosas, medio como que después le hacía cuco el Espíritu Santo. No, hermano. A ver, una cosa es el desorden, pero la obra del Espíritu Santo es fundamental, es central en nuestra vida. Amén, iglesia. Que no creamos en el desorden no quiere decir que no creamos en la persona y obra gloriosa del Espíritu Santo en nosotros y que tenemos un llamado imperativo a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en la carne nunca puedo agradar a Dios. Mi carne jamás va a poder agradar a Dios. Solo es en la guía del Espíritu Santo. ¿Sí? Porque los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. ¿Sí? Quería ser bien práctico, y que podamos reflexionar a la luz de la palabra, ¿sí?, nuestra madurez en Cristo. Y si eres maduro, y gloria a Dios, sigamos adelante, como dice, hacia la perfección, hacia la madurez. El apóstol Pablo decía, no pretendo haberlo alcanzado ya. No pretendo haberlo alcanzado. Una cosa hago, prosigo a la meta. ¿Ven? Prosigo a la meta. Y esa meta no era alcanzar la salvación. Esa meta era ser como Cristo. Esa meta era agradar a Dios. Esa meta era servir a Dios con pasión, con devoción, con integridad, en santidad, en justicia, en verdad, en conocimiento de su palabra y de todo lo glorioso que este bendito evangelio ha traído para nuestras vidas, lo cual damos testimonio. Y no nos gloriamos en nosotros mismos, sino nos gloriamos en su bendita gracia. Amén, iglesia. Oramos al Señor. Padre, bendito Rey Salvador, te adoramos en esta mañana por tu palabra, por este llamado, el cual tú nos haces claramente a nuestras vidas, a que podamos avanzar, a que podamos madurar, a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Poder comprender, Señor, que cuando estabas en la cruz dijiste consumado es. Ya todo fue hecho. Ahora nosotros, Señor, nos toca caminar y servirte, adorarte, apartarnos de este mundo, de pecado y de maldad día a día, renunciar a los vicios, renunciar a todo lo que no es agradable a tu verdad y a tu santidad, para adorarte y agradarte a ti, Señor. Solo por tu gracia estamos aquí, Señor, y solo por tu gracia perseveraremos en este hermoso caminar. Pero, Señor, guardanos, librarnos
Líbranos, Señor, de caer en la comodidad que es tan atractiva y tan atrapante. Y que podamos, Dios mío, seguir tus pisadas, seguir tus caminos, Señor. Ayúdanos a morir a la carne, al viejo hombre, día a día. Y ayúdanos, Señor, a venir cada día ante tu palabra para conocerte a ti, solamente a ti. Tenerlo todo por basura, a fin de conocerte y agradarte a ti, Señor, en esta vida. Gracias por tu iglesia, gracias por mis hermanos, gracias por su atención en tu palabra. Salva, Señor, si hubiera una persona hoy que aún no ha experimentado tu salvación, te pedimos que lo alcances, que lo salves, que traigas convicción de pecado y que Señor, nos puedas ayudar a entender y a examinarnos a la luz de tu verdad. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.